Buenas noches. Soy Pastor Andrés. Estamos hablando de qué hacer en crisis. Y yo creo que había un crisis tremendo en el día después de la crucifixión. ¿Qué hicieron los discípulos entre la cruz y la resurrección? Porque ellos no sabían. Aunque Jesús les había dicho varias veces, pero les parecían como palabras de un futuro más allá. Entonces, era un día largo de incertidumbre y de esto hablamos. Pero primeramente, un chiste sobre una esposa quien recibió las noticias que su esposo había ganado como $5 millones en una lotería, pero tenía miedo de contar a su esposo por la condición de su corazón, por temor que iba a sufrir un infarto, aunque fueran buenas las noticias. Entonces llamó al pastor de la iglesia. Él llegó diciendo, tranquila, hermana, yo sé cómo lidiar con esto. Entonces entró a la oficina del esposo y le dice, hey, José, ¿qué más? Hey, solo tengo una pregunta, es como una curiosidad no más. ¿Qué harías si ganarías como $5 millones? Él respondió, pastor, tú sabes, yo daría la mitad a la iglesia. Y el pastor murió de un infarto. Bueno, imagínate, todos como nosotros, encerrados en la casa en el día de reposo, el sábado. El sábado entre el viernes y el domingo, entre la cruz y la resurrección. Pero cuando estamos viviendo en sábado, estamos certísimos de la crucifixión, pero tenemos una incertidumbre de lo que va a pasar en domingo. Y los discípulos tal vez estaban juntos. No, ya sabemos, estaban en toque de queda, escondidos por temor que los mismos soldados que crucificaron a Jesús iban a crucificar a ellos también. Y tal vez estaban reflexionando sobre los últimos 3 años con Jesús. Como la revelación de quién era Jesús creció sobre el tiempo. En el principio era Jesús como el hombre que enseñaba como nunca ningún otro. Y después vieron a Jesús echando fuera un demonio. Nunca hemos visto esto antes. Y comenzaron a Jesús a sanar a multitudes. Y vieron a Jesús andando sobre agua. Y Juan y Pedro y Jacobo vieron a Jesús transfigurado en el monte de transfiguración y oyeron la voz del Padre diciendo, ese es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. O sea, la revelación de quién era Jesús estaba creciendo. No solamente es alguien quien nos ama, es quien nos perdona de todos los pecados, es quien nos sana de todas nuestras enfermedades. Él tiene poder para liberarnos de todos los tormentos del enemigo. Y Él también tenía poder sobre la muerte. Resucitó a Lázaro después de haber estado muerto por 4 días. Y vieron a Jesús como la resurrección en la vida. Pero ahora, ¿por qué Jesús fue tan fácilmente entregado a las autoridades? Y ellos vieron a Jesús maltratado por los soldados. Porque Jesús Todopoderoso prometía que le llevaron a ser crucificado. Y tal vez uno de los discípulos les dice, pero yo no estaba allí, solo las mujeres. Habla de la valentía de mujeres. Pero escuché que sus últimas palabras fueron, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Y todos los discípulos pensando, entonces, aún él se le perdió la fe en la última hora. Y tal vez Juan menciona, pero recuerdes, él decía que iba a resucitar de la muerte en 3 días, pero si él mismo pensó que fue abandonado, entonces la verdad, todos estaban llenos de incertidumbre. Sabes, yo viví la primera parte de mi vida con mucha incertidumbre. Mis padres me llevaban a una iglesia presbiteriana y yo creo que el pastor estaba hablando de Jesús, pero yo no escuché que Jesús puede como transformar la vida, cambiar la vida, sanar un enfermo, hacer una diferencia. Solamente en la iglesia estaba contando el número de los hombres calvos y la mayoría se dormían. Entonces, cuando ya tenía como 13, 14 años, yo había rechazado la iglesia porque no sentía el poder de Dios en la iglesia. Y comencé a dudar toda la historia de Jesús, de la resurrección, de los ángeles. Me parecía como unas fábulas, la leyenda del hombre. Y en la universidad comencé a estudiar la filosofía porque yo tenía como un hambre de saber como el significado de la vida. ¿Por qué estamos aquí respirando? Yo no solamente quiero trabajar y hacer mucha plata y después llegar a mi tiempo de jubilarme y después vivir algunos años y morir y tener un entierro y todos mis amigos lleguen para comer ensaladas de papas y no más. Entonces estudié también en la universidad las religiones del mundo, más que todo del oriente, el budismo, hinduismo, y estudié las filosofías, pero ningún profesor podía responderme a qué es la fuente de la verdad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué nos pasa después de la muerte? Y después de la universidad, yo comencé a leer la Biblia en la noche, después de volver del bar, todo borracho. Y recuerdas, comencé en el libro de Mateo. Y tenía que tapar un ojo porque estaba tan borracho para poder leer la Biblia. Pero recuerdo que este hombre Jesús en la Biblia comenzó a impresionarme. Conté a mis amigos en el bar, bueno, debes leer lo que este hombre Jesucristo dice. Eres un tipo religioso, cállate. Pero comencé a investigar las escrituras. Y fue como unos meses. Y también comencé a entrar en la biblioteca después de trabajo para buscar libros sobre la evidencia histórica de la resurrección, porque yo me quedé tan impresionado de Jesús, pero pensé, si la resurrección es la verdad, históricamente, no solamente como espiritualmente resucitó en el corazón, o como decimos en los entierros, Él va a vivir para siempre en el corazón. Pero la Biblia habla que los discípulos le tocaron y le comieron pescado en miel con Él y le abrazaron y Él estuvo con ellos por 40 días después de la resurrección, antes de ascender a la diestra de Dios, donde Él todo el día está. Y es uno de nosotros, de la raza humana. Pero yo no sabía si era como real, o si había evidencia histórica. Y comencé a estudiar libros. Y recuerdas leyendo un libro escrito por un abogado quien era ateo, quien quería probar que la resurrección era como un farso, una fabricación de hombres. Pero este hombre estaba en una de las bibliotecas más grandes en Europa, con los cielos rasos bien encima. Y en medio de la tarde,
Él estaba con todos los libros abiertos. Y la evidencia le golpeó de la verdad de la resurrección. Y él se levantó de la silla y se arrodilló en medio de la biblioteca y levantó las manos hacia los cielos y dijo en voz alta: mi Señor y mi Dios. Y por este libro comenzó a convencerme a mí que de la verdad Jesús resucitó de la muerte en un domingo en la mañana, muy temprano. Y la Biblia dice que no solamente se les apareció a las mujeres, a los 12 discípulos, pero a muchas otras personas. Y Pablo dice en la primera de Corintios 15 que una vez apareció a más que 500 hombres a la vez. Y era como un impacto tan grande en la vida de los discípulos que cada uno estaba dispuesto para morir. ¿Quién haría esto para una fabricación? Pero todavía con esta evidencia cierta, yo estaba resistiendo y tenía mis dudas. Pero después llegué a una certeza que Jesús de verdad está vivo. Pero yo tenía como temor de entregar mi vida a Él por varias razones. Mi orgullo, mi forma de vivir, las cosas que no quería dejar. Pero por fin en una noche, bajo las estrellas en Arizona, levanté las manos y le dije: mi Señor y mi Dios, ven en mi vida, Jesús, lávame de mis pecados y comienza a vivir en el centro de mi vida. Mi vida cambió en aquel momento cuando tenía 23 años. Después estaba hablando con los amigos de mi relación nueva con Jesús. Y yo recuerdo un amigo me dijo: pero ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que sabes? Y le dije: mira la taza de café que tiene en la mano. ¿Tú estás seguro que es una taza de café? Sí, por los 5 sentidos, ¿cierto? ¿Y cómo sabes que George Washington era el primer presidente de los Estados Unidos? Y él dijo: porque, bueno, hay tantos testigos y testimonios y tenemos mucha historia escrita. Bien. Bueno, déjame decirte que yo tengo más certeza que mi Señor Jesús resucitó de la muerte y que está presente conmigo, que yo tengo de la certeza de George Washington. Dice en 1 de Juan, quien le tocó, le vio, habló con él después de la resurrección. Juan dice en 1 de Juan 5:9, si recibimos el testimonio de los hombres, y lo recibimos, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Un momento, no solamente tenemos los testimonios de los hombres, tenemos el testimonio de Dios. Y el que cree que el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y esa es la experiencia de cristianos. Tenemos el testimonio, el testigo, no solamente de otros, sino por aquí dentro. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de tu Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el quien tiene el Hijo, tiene la vida. El quien no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, tal vez estás ahí en este tiempo, estás pasando por mucha incertidumbre. Pero el Espíritu Santo es el testimonio, es el testigo de Dios diciéndote: este Jesucristo es el Señor. Yo recuerdo
Cuando tenía 21 años, 2 años de recibir a Jesús, un hombre en mi clase de literatura me habló de Jesús y oí el Espíritu Santo diciendo lo que él dice de Jesús es la verdad, pero lo resistí. ¡Ay, qué falla! Y sufrí por 2 años hasta que recibí el testimonio de Dios. Si estás aquí, estás en una incertidumbre, dile esta oración al Señor resucitado. Dile, Señor Jesús, yo creo el testimonio de Dios, el Espíritu Santo, la evidencia en las Escrituras, la evidencia en la historia, que tú eres el Señor vivo y poderoso para salvarme. Te recibo en mi corazón, no como una religión, sino como el único Señor y Rey y Dios. Gracias, Jesús, por recibirme tal como soy y hacerme una nueva persona. En el nombre de Jesús, te bendigo con la certeza, el testimonio de la salvación.